Hola a todos. A continuación vamos a ver otro tema de la asignatura de materiales para aplicaciones solares, las células sensibilizadas por colorantes. Estas células electroquímicas sensibilizadas por colorantes, conocidas por el inglés como Dye Sensitized Solar Cells, también reciben el nombre de su inventor, Michael Grätzel. Se llaman las células Grätzel. Michael Grätzel es profesor de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza y en el año 2010 recibió el Premio de Tecnología del Milenio debido a la invención de esta célula solar. Se dio cuenta de esto estudiando el proceso por el cual las plantas obtienen energía de la luz del sol a través de la clorofila, diseñando un sistema capaz de generar energía eléctrica a partir de la luz solar mediante el uso de un colorante o un tinte. Así se produce electricidad a partir de un principio fotoelectroquímico. ¿Qué ventajas presentan estas células solares? Pues una de ellas es que los materiales que usan son de bajo coste. El semiconductor más usado es el dióxido de titanio, el TiO2 o titanio. Trabajan con poca intensidad luminosa y además se pueden fabricar paneles flexibles, transparentes hoy en día, semitransparentes, coloreados, portátiles, decorativos, etc., ampliando el rango de aplicaciones y cumpliendo unos requisitos de estéticas compatibles con la arquitectura. Pero también tiene algún inconveniente, como por ejemplo el desgaste del electrolito en el uso a ciertas condiciones medioambientales, por ejemplo, de diferentes temperaturas. ¿Cuál es la estructura típica de estos tipos de células solares? Pues si vemos la figura de la izquierda de esta transparencia, vemos que está constituido realmente por dos electrodos, uno frontal y uno trasero, en el que en el frontal tenemos un óxido conductor transparente depositado sobre el vidrio. Después tenemos un semiconductor, como he dicho, el TiO2, óxido de titanio, y en el que tenemos que pueden ser, por ejemplo, nanopartículas de un tamaño inferior a 100 nanómetros y en el que están sumergidas en un colorante o tinte. Por otro lado, tenemos otra placa que se cubre con un electrolito, como por ejemplo podría ser el yodo, encima de una capa conductora, típicamente un metal de platino que funciona como catalizador. Este platino está depositado sobre otro óxido conductor transparente que está sobre sustrato de vidrio. Ambos electrodos se sellarán para prevenir fugas del electrolito. El óxido de titanio es el semiconductor más utilizado en esta tecnología y tiene muchas ventajas para sensibilizar fotoquímicamente y fotoelectroquímicamente. Es un material de bajo coste, fácil de obtener y no es tóxico y es biocompatible, lo cual hace que tenga grandes ventajas de aplicación. Aquí se vería otro esquema de lo que ocurriría realmente durante el funcionamiento de estas células solares. De tal manera que la luz incide por el contacto frontal, donde tenemos un óxido conductor transparente, en el que el colorante está enlazado covalentemente al óxido de titanio, de tal manera que cuando llega la luz de los fotones, pues excita a los electrones del colorante y los electrones pueden saltar a la banda de conducción del TiO2. Estos electrones inyectados a la banda de conducción de TiO2 podrán difundir y podrán llegar otra vez al contacto que por un circuito externo se inyecta de nuevo al otro contacto trasero, donde aquí tenemos un electrolito, el cual por una función redox, el colorante que había está en un estado oxidado debido a la pérdida de sus electrones, vuelve a recuperar su estado inicial, es decir, se cierra el circuito. Aquí podéis ver mejor el esquema de funcionamiento de la célula solar Grätzel. Como veis, repito, la luz llega, incide, el colorante se excita, el electrón se inyecta a la banda de conducción del semiconductor, que en este caso particular es el TiO2, el óxido de titanio, el cual después pasa al electrodo. Tenemos un circuito externo, una corriente eléctrica se vuelve a reinyectar al otro contacto trasero, donde tenemos un metal, que puede ser platino, donde tiene lugar la regeneración del colorante gracias al electrolito. Es decir, en resumidas cuentas tiene tres etapas. Uno, interacción entre la luz solar y la sustancia colorante o tinte. Segundo, interacción entre la sustancia colorante y el semiconductor. Y tercero, retorno de los electrones a la celda para completar el circuito eléctrico. Deciros que el colorante puede ser algo como, por ejemplo, la mercromina, los frutos rojos como la mora, la cereza, etc. Aunque claro, hay otros, como veremos una lista
de otros más específicos para obtener una alta eficiencia. Y en este otro esquema podéis ver exactamente lo que ya os he comentado. Colección de los fotones, inyección desde el colorante hasta el óxido de titanio, después transporte de carga a través del óxido de titanio en la banda de conducción, después pasa a la extracción del electrón en el contacto frontal, después tenemos que va a un circuito externo, tiene lugar, se inyecta al electrodo trasero, tiene lugar la reducción electrolítica por difusión iónica, se produce la regeneración del tinte o colorante, la reacción redox. Evidentemente hay una pérdida de carga y hay un voltaje interno, como podéis ver en el esquema. En la tabla 1 podéis ver los parámetros físicos de algunos de los solventes orgánicos más utilizados para los electrolitos en las células solares sensibilizadas por colorantes. Y la pregunta es, ¿cómo fabricar estas células solares? Pues como podéis imaginar es bastante simple porque tenemos solamente dos electrodos, un semiconductor, óxido de titanio, un colorante y un electrolito. Entonces os recomiendo que veáis alguno de estos dos vídeos. El primero viene bien explicado, están en inglés, pero se entienden perfectamente y seguro que lo entenderéis perfectamente. Y como veis, en el primero, por ejemplo, utiliza como colorante o tinte, pues, como mora. ¿Y qué peculiaridad tiene estas células sensibilizadas por colorante? Pues en primer lugar es que la eficiencia puede superar a la del silicio cristalino a baja intensidad de la luz, por lo cual resulta muy atractivo para utilizarlos para aplicaciones indoor, es decir, dentro de los edificios. Como podéis ver en esta gráfica, bueno, viene en japonés, pero os digo que sería en el eje de la Y viene representada la eficiencia de la célula solar frente al eje de la X, la intensidad luminosa. De tal manera que nosotros tenemos que la del silicio cristalino aumenta linealmente conforme va aumentando los milivatios partido centímetros cuadrados, mientras que la de la sensibilidad por colorante vemos que tiene una tendencia completamente diferente, que empieza a bajar a partir de cierta intensidad luminosa, pero lo más importante es que a baja intensidad de la luz tenemos eficiencias mucho más altas que la que presentarían células tan buenas como la del silicio cristalino. Esto es una de las ventajas de este tipo de... Por ejemplo, en este artículo del año 2015 vieron que para células sensibilizadas por colorante, donde utilizaban pues, estos tipos de materiales como electrolito, podíais ver cómo cambiando también el contacto trasero con un FTO con platino o bien un FTO con oro y otro IGNP, otro compuesto, pues vieron que mejoraba la eficiencia. Y si comparaba la intensidad de la luz de 100 milivatios partido centímetro cuadrado a 50 milivatios partido centímetro cuadrado, se conseguía mejorar del 14,3 al 14,7%, por lo cual quedó demostrado experimentalmente que realmente sí funcionan mejor con menor intensidad luminosa. Otra característica de estas células solares es que su variación con la temperatura de la eficiencia del dispositivo es más suave respecto a la de otras tecnologías. Por ejemplo, en esta gráfica se representa cómo varía la eficiencia de los dispositivos cuando se someten a diferentes temperaturas. De tal manera que vemos la de, por ejemplo, el comportamiento de un silicio policristalino. Vemos que disminuye enormemente cuando aumenta la temperatura. Mientras que la del teuro de cambio, que son unos cálculos estimados, vemos como también disminuye con una pendiente menos abrupta. Sin embargo, comparándolo con los datos experimentales y estimados para estas células sensibilizadas por colorante, vemos que la variación es mucho más suave. Aquí se ve una foto de varios colores de células de un módulo de células sensibilizadas por colorante, que son células conectadas en serie que tienen varios colores, donde juegan, pues, como veis aquí, con los compuestos orgánicos de manera que puedan tener diferentes colores. Y por último, deciros que en la tabla recogida las células más eficientes fueron producidas con un 12,3%, más eficientes certificadas, en este caso en Newport, y fabricadas en la EPFL de Lausana, en Suiza, con un 12,3%, donde el área solamente era de 0,0963 centímetros cuadrados.
Decir que todas estas células no tienen investigada la estabilidad, solamente algunas de dispositivos similares, por lo cual no podemos hablar de estabilidad en el tiempo en este tipo de células, como le ocurre a las células orgánicas. Por lo cual tiene grandes ventajas, bajo coste, flexibilidad, transparencia, etc. Pero tiene algunas desventajas, como podría ser la estabilidad en el tiempo, así como hemos dicho, pues la degradación, por ejemplo, del electrolito. Por ejemplo, a temperaturas muy bajas, el electrolito puede congelarse de manera que los electrones no se puedan mover a la banda de conducción. De esa forma bajará la eficiencia del dispositivo y también podría producir un daño permanente en la célula solar. Si en vez de bajas temperaturas tuviéramos altas temperaturas, el líquido se expande, lo que dificulta sellar los paneles de manera correcta. Otro inconveniente sería que la solución electrolítica contiene compuestos orgánicos volátiles solventes, que deben ser sellados cuidadosamente, ya que si no podrían ser peligrosos tanto para el medio ambiente como para el ser humano. Se ha intentado, por ejemplo, reemplazar algunos de estos electrolitos por algún cristal o sales fundidas solidificadas, pero tiene el problema de que también sufren de la degradación y ya las células dejarían de ser flexibles. Y aquí he acabado el tema de células solares sensibilizadas por colorante o de Kretschel. Por favor, os indico que sería interesante que vierais alguno de los vídeos que os he colgado cómo se fabrican, para que veáis la facilidad del proceso de fabricación. Deciros que estas células han mejorado, como veremos en el siguiente tema, también utilizando con ellas la célula, el material perovskita.